Ya, como ustedes pueden ver, en la clase introductoria, nosotros lo primero que hicimos fue una diferenciación respecto al esqueleto del canino y lo dividimos en tres categorías, ¿cierto? Un esqueleto axial, un esqueleto apendicular y un esqueleto esplácnico. Acuérdense que el esqueleto axial cuenta con un cráneo, una columna vertebral, 13 pares de costillas y un esternón por ventral. Miembro torácico, miembro pélvico, ¿cierto? Los dos conforman el esqueleto apendicular. Y en el caso del canino, el esqueleto visceral, básicamente el hueso peniano, que lo definimos como un hueso surcado. Acuérdense que estuvimos conversando la importancia del surco del hueso peniano, porque protege ciertas partes blandas respecto de la anatomía del pene en el reproductor del macho. ¿Ya? Por si acaso, esqueleto esplácnico, visceral, es lo mismo, son sinónimos. Ahí vamos a ver la vista lateral y la vista dorsal respecto de la pieza. Después, en segundo término, estuvimos hablando de planimetría como una herramienta importante para el estudio de la direccionalidad y topografía de las distintas zonas anatómicas del individuo. ¿Ya? Hay dos tipos de planos, planos periféricos, ¿cierto? Y los planos profundos. Acuérdense que los planos profundos son perpendiculares entre sí, en cambio los planos periféricos tienden a ser superficiales entre sí. Dentro de los planos periféricos, describimos lo que significa plano dorsal, plano ventral, craneal, caudal, eh, en primer lugar. Entonces, entre ellos siempre hay una relación de paralelismo, no se tocan entre ellos. A lo contrario de dorsal es ventral, lo contrario de craneal es caudal. Dimos varios ejemplos en la clase respecto a ese tema. En cambio, los planos profundos, como por ejemplo el plano mediano, ¿ya? Es un plano que corta al animal, por eso se llama profundo. Y entre los planos profundos hay una relación perpendicular. Por ejemplo, el plano transversal que está acá es perpendicular al plano mediano. Hay 90 grados de términos de posición. Después, a partir del plano mediano, surge el plano paramediano o también llamado sagital. Y la principal diferencia es que el plano sagital o paramediano es un plano infinito. No hay certeza respecto al número de planos paramedianos que uno puede medir o estudiar. En cambio, el plano mediano es uno solo. ¿Ya? El plano transverso lo puedo medir y lo puedo evaluar en distintas zonas. Por ejemplo, puedo encontrar plano transverso en la zona coxigia, en la zona apendicular, en la zona cervical, distintos planos transversos, y en todos los casos la cantidad de planos es indeterminada, son planos infinitos. ¿Ya? También existe un plano denominado plano dorsal profundo. Es importante hablar de plano dorsal profundo, que no es lo mismo que hablar de plano dorsal, simplemente. Y en segundo término, el plano transverso, simplemente transverso, ¿ya? Que en ambos casos los dos son planos profundos y cortan al animal también en cantidades determinadas. Acá vemos, por ejemplo, la diferencia entre el plano mediano y el plano paramediano, el plano transverso, ¿ya? Plano transverso, ahí haciendo hincapié entre lo que significa superficial y profundo. ¿Ya? Y en la cabeza, particularmente en la cabeza, existe una nomenclatura especial, ¿cierto? Que a nosotros nos indica qué cosas están adelante y qué estructuras están hacia atrás. ¿Ya? Entonces no podemos hablar de craneal en este caso, porque si no sería una redundancia. Entonces en vez de craneal hablamos de rostral o también oral, en dirección hacia el rostro o hacia la cavidad oral. Y aboral, como el prefijo ab significa despegado o alejado de oral, por eso se habla de aboral, si una estructura está más atrás, se dice que es aboral. Por ejemplo, el pabellón auricular es aboral respecto del seno orbital, como por ejemplo. ¿Ya? O dicho al revés, el seno orbital tiene una posición rostral respecto del pabellón. ¿Ya? Y por último, definimos algunas nomenclaturas especiales que se ocupan solo para el esqueleto apendicular, ¿ya? Desde aproximadamente desde el origen de la mano hacia distal, ¿ya? Dorsal, dorsal, ¿ya? Es lo que está hacia adelante, y hacia atrás, palmar. En el pie, todas las estructuras que van hacia anterior se ubican en el plano dorsal y todo lo que está hacia atrás es plantar. ¿Ya?
cada vez que nos referimos a un punto que está ubicado más cerca de la columna vertebral, se dice que es proximal respecto de otro punto que puede estar más lejos de la columna vertebral, que podría ser distal. Por ejemplo, el codo es proximal respecto de la pezuña, y al revés también. La pezuña es el distal respecto del codo, en el caso que estuviésemos hablando de un rumiante. ¿Mm? Son nomenclaturas específicas respecto a posición, a dirección, al plano, y en general son estándar para todas las especies. ¿Ya? En el canino, ¿cierto? Y al igual que las otras especies, hay que tener claridad específicamente respecto de la mano, ¿cierto? Vale decir, del segmento carpo hacia distal. Todo lo que está hacia adelante, por lo tanto, dijimos recién es dorsal, y lo que está hacia atrás es palmar. Lo mismo en el pie. ¿Ya? La diferencia entre el plano axial y abaxial, que principalmente está determinada por la lejanía o la cercanía respecto de la línea del eje principal o del eje longitudinal. ¿Ya? Todas las superficies o las caras que miran hasta el eje principal forman las caras axiales. ¿Ya? Las superficies que miran hacia afuera serían caras abaxiales. Después estuvimos conversando respecto de la función de los huesos. Yo les hice hincapié respecto a la función en la formación de palancas principalmente, la función que tienen como estructuras de protección, estructuras de sostén, forman la parte pasiva del aparato locomotor, órganos hematopoyéticos, etcétera, etcétera, muchos. Después, respecto de las funciones protectivas, hablamos también particularmente de la bóveda craneana, ¿cierto? En su rol protector respecto al sistema nervioso central, ¿ya? Después, como ejemplo, hablábamos de la cavidad oral, ¿m? De la bula timpánica, como estructura protectora del oído medio, en este caso, el martillo, el yunque y el estribo, y de la porción petrosa del hueso temporal, que está indicada acá con una flecha, ya que protege el oído interno. ¿Ya? Cabe destacar que esta imagen es una imagen respecto del endocráneo, es una imagen interna. ¿Ya? Ahí está la formación de palancas, etcétera. Y respecto finalmente de la conformación, distintos tipos de tejido encontramos en el hueso. Sustancia compacta, sustancia esponjosa, las membranas que revisten por fuera, periósteo, la membrana interna, el endósteo, ¿ya? Médula ósea, vaso sanguíneo, etcétera. Recuerden que todos los huesos poseen médula ósea. En todos los huesos podemos encontrar endostio, periósteo, sustancia compacta, sustancia esponjosa, vaso sanguíneo y vaso linfático, en todos los huesos. Lo que cambia es la proporción. Por eso es bueno y es saludable entender que los huesos, de acuerdo a su forma física absoluta, se pueden clasificar como huesos largos, huesos planos, cortos e irregulares. Esto es una división muy simple. Podríamos decir que está dada principalmente por las dimensiones. Cuando predomina el eje longitudinal de una pieza y además encontramos una cavidad medular al interior, hablamos de huesos largos. Los huesos planos se caracterizan porque forman diploes, ¿cierto? Que son capas de tejido compacto que alberga cantidades variables de tejido esponjoso al interior. Huesos cortos que no tienen ninguna dimensión sobresaliente, y los huesos irregulares que no caben en ninguna de las otras descripciones. O a veces son mezcla de las descripciones anteriores, depende. Ahí teníamos el hueso largo. Acuérdense que la característica principal, ¿ya? Sine qua non, respecto a los huesos largos, es la presencia de esta cavidad medular. No importa el tamaño del hueso, pero si ya hay cavidad medular, se puede considerar hueso largo. Eso es bien interesante de considerar. ¿Ya? El tejido compacto, la materia compacta del hueso, que forma parte de la pared principal de la diáfisis, ¿se acuerda? Y también encontramos tejido compacto en la superficie de las epífisis, una capa muy delgadita de tejido compacto, tanto en la epífisis proximal como en la epífisis distal. Entre ambas zonas, entre la epífisis y la diáfisis, encontramos la línea fisiaria, donde encontramos el cartílago de crecimiento, que con el tiempo tiende a osificarse y permite el crecimiento de los huesos a lo largo. El crecimiento de los huesos a lo ancho principalmente se da a través del periósteo, que está alrededor del hueso, el periósteo que recubre al hueso y tiende a desaparecer en la superficie articular
porque el periósteo en este caso se transforma en cartílago articular, en las dos epífisis. ¿Ya? Entonces, donde hay puntos de unión o puntos de articulación, no hay periósteo. Imposible. Porque el periósteo está irrigado, inervado y además presenta una capa osteogénica. Entonces, cada vez que se lesiona el hueso en esta zona, en cualquier zona donde exista periósteo, el hueso tiende a formar un callo óseo, se remodela, ¿ya? Siendo esa la característica más importante de los huesos. En la epífisis vemos abundancia de tejido compacto, mayor cantidad respecto de la diáfisis, y al interior una capa interna muy delgadita de endósteo. Ahí teníamos los ejemplos de huesos que estuvimos viendo, la microscopía electrónica y la apariencia del tejido esponjoso, los diferentes ejemplos de tejido, las porciones del hueso largo. Después pasamos a los huesos planos, que forman los diploes, y aquí claramente se ve que este hueso lo que está haciendo es ofrecer generosamente una superficie importante de inserción, una superficie de hartos centímetros cuadrados para inserción de tejidos blandos, inserción de músculos, de tendones, aponeurosis, fascia, etc. Aquí está la estructura o la ultraestructura del diploe, ¿cierto? Muestra las capas de tejido óseo y las cantidades variables de tejido esponjoso entre las dos capas compactas. Ejemplos de huesos cortos, en tercer término, los huesos que forman el carpo. ¿Ya? Generalmente los huesos cortos son abundantes, tejido esponjoso. Este es un hueso regular, una vértebra. ¿Por qué? Porque principalmente está formado por dos segmentos, un arco que tiende a ser plano y un cuerpo que está formado por un hueso corto. ¿Ya? Así que de esa forma, como cae en una categoría distinta, nosotros decimos que es un hueso irregular. Por lo tanto, ofrece superficies para inserción, ¿ya? Y además tiene superficies especiales para articular. Y forma el canal vertebral para proteger a la médula. Desde el punto de vista de las direcciones pueden ser absolutas, relativas. Acuérdense que la dirección es absoluta cuando la medimos fuera del esqueleto, y ahí la dirección puede ser recta, curva y sigmoidea, como lo explicamos en clase. Y las direcciones relativas se miden dentro del esqueleto y pueden ser horizontales, verticales u oblicuas. Hay tres posibilidades. Las eminencias que nosotros vamos a estudiar ahora, este miércoles, pueden ser articulares o no articulares. Una estructura puede servir para articular o a veces las estructuras sirven para inserción, o sea, no articular. Y ese era el caso, por ejemplo, de las fosas, como las cavidades. Por lo tanto, tengo cavidades articulares y cavidades no articulares. ¿Ya? Finalmente hablamos de los forámenes. Algunos forámenes permiten el paso de algunas estructuras y otros forámenes permiten el ingreso de algunas arterias, como por ejemplo las arterias que van a irrigar principalmente el hueso. Todas las arterias tienen un punto de ingreso, perforan el periósteo e ingresan al hueso. O sea, hay que pensar al hueso, hay que pensarlo como un órgano, no como una estructura muerta, sino que como un órgano. Ya, desde ahí eso cobra importancia, sobre todo desde el punto de vista clínico, porque la propiedad más importante de los huesos es su capacidad de remodelarse. Y eso básicamente se da a partir de la posibilidad que tiene de formar hematomas, ¿ya? Como está irrigado, si los vasos sanguíneos se destruyen, se forman hematomas. ¿Ya? Más tarde se forma un callo suave, después un callo duro, ¿ya? Y finalmente termina por formar hueso neoformado. Dijimos que habían dos tipos de médula ósea. La médula ósea roja, en este caso, que es típico de los animales jóvenes. Y la médula ósea amarilla, que se ve principalmente en los animales más viejos. Ahí tenemos el modelo de irrigación del hueso, irrigación sanguínea. En este caso, un hueso largo, donde encontramos una arteria nutricia perforando la diáfisis. Y algunas arterias epifisiarias en relación a la epífisis. También a partir de la arteria principal emergen arterias periostales, las arterias periostales y venas periostales a partir de las venas, ¿ya? Que son importantes para la funcionalidad del periósteo. Eso en general, eso es como un resumen muy express de lo que conversamos en la clase anterior.